sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su jefe, el general Perón. Esta es la definición de un peronismo auténtico, que tiene su raíz en la mística revolucionaria, sin otra proyección que el bienestar de la patria, traducido en el bienestar de los trabajadores en sus múltiples actividades. Con Ahora 12, podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. En 1780, la Revolución Francesa despertó a la vida de los esclavos haitianos y difundió en el mundo entero las ilusiones de sus teóricos. Ante el furor de los plantadores franceses, la esclavitud fue abolida. Los dueños de las plantaciones se rehusaban a leer la Declaración de los Derechos del Hombre bajo el cielo ardiente de Haití. Toussaint Louverture, antiguo esclavo negro, funda la independencia haitiana. Cuando se inicia el mes de Termidor y aparece Bonaparte, la Gran Revolución de París se convierte en una burla para los esclavos libertos haitianos. A fin de restablecer la esclavitud, un cuñado de Napoleón, el general Leclerc, ocupó Haití con 25.000 veteranos. La resistencia de los antiguos esclavos y su intrepidez militar desconcertó a los franceses, acostumbrados a vencer en Europa. Sin embargo, logran la rendición de Toussaint Louverture, quien es enviado a Francia y muere misteriosamente en prisión. Entretanto, ya han surgido nuevos jefes, los negros Dessalines y Christopher y el mulato Pétion, que conducen con energía inquebrantable la lucha nacional contra las tropas esclavistas. Era previsible que los jefes haitianos respondieran a la crueldad de los civilizadores franceses con similar ferocidad. El líder Dessalines estableció la premisa de que el mal de Haití estaba en los hombres blancos y en consecuencia degolló a todos. Al no haber haitianos blancos, blanco y francés quería decir lo mismo. El exterminio de los blancos franceses, que eran los propietarios de la tierra, dejó en poder de Haití la totalidad de su suelo. Dos nuevos jefes, Christopher y Pétion, se dividieron el poder haitiano. La República del Norte, con Christopher, que luego se coronó rey, La hora es ahora. Conducción, cualquiera de nosotros. Coordinación general y producción, La Hora de la Militancia. Hola, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Nuevamente en el espacio de La Hora de la Militancia presentamos al compañero Fernando y al compañero Rubén. Rubén Lamas, y Fernando Ricardo Rey. Mi nombre es Jorge Campos. Bueno, me hiciste Rey, pero soy Fernando Pérez. Fernando Pérez. ¡Ah, epa! Bueno, La Hora de la Militancia tiene un techo muy alto. Bueno, pero... porque en rigor, como pueblo, somos soberanos y el rey es soberano. Es verdad. Y de esto justamente vamos a hablar hoy. ¿De los títulos de nobleza? No, vamos a hablar del poder. Muy bien. Porque todo lo que es el campo político está teñido de lo que es el poder, del poder político. Y lamentablemente en nuestra región, en nuestra sufrida región latinoamericana, nos regimos desde el fondo de los tiempos por las teorías europeizantes, en donde nos bajan determinadas afirmaciones, categorías de pensamiento, verdades que a veces no son tal verdades. Y respecto al poder, hay una influencia fundamental que desarrolló el padre de la sociología, Max Weber, un señor bastante conocido, un alemán, nació en 1864 creo y murió en 1920, donde él da una definición de poder.
Y esa definición de poder es la que todavía de alguna manera está naturalizada por el campo social en toda Latinoamérica. Y Weber decía, bueno, ¿qué es el poder? Y decía que es la dominación legítima ante obedientes. Analicemos un poco esta frase, porque encierra parte de las razones por las cuales nos cuesta tanto sacudirnos el polvo de la dominación. Esta frase se contrapone con los conceptos de democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. O sea, un gobierno para servir al pueblo, votada por el pueblo. Por lo tanto, el político, en una democracia correctamente definida, sirve al pueblo, y cuando el político se sirve del otro, está justamente ejerciendo un dominio. Y ahí viene el tema de la dominación de Weber. El poder tiene, según Enrique Dussel, ustedes creo que lo conocen, lo han escuchado, es un filósofo nuestro, una corriente, la filosofía de la liberación, una corriente abonada por Rodolfo Kuhn también, la época del 70, de la opción por los pobres, la teología de la liberación. En mi opinión, Enrique Dussel hoy por hoy es el filósofo contemporáneo más lúcido, uno de los más lúcidos, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Y Dussel siempre plantea esto, la descolonización cultural. O sea, pensemos desde Latinoamérica, no desde Europa. Pensemos desde nuestros orígenes, pensemos desde nosotros. Fíjate que hasta Latinoamérica es un concepto impuesto por Estados Unidos. Ah, bueno. Nosotros somos Iberoamérica. Claro. No somos Latinoamérica, porque ellos nos conocen como Latinoamérica. Claro, mirá vos. Bueno, otro dato que de alguna manera enriquece estos conceptos. Dussel plantea que el poder tiene 3 determinaciones. Una es afirmar la vida. El poder en este sentido es resistencia, es voluntad, es fuerza. Y da un ejemplo concreto, por ejemplo el pueblo iraquí, donde de repente el imperio le baja 150.000 soldados armados hasta los dientes, con helicópteros artillados con misiles de todo tamaño, color y medida, en la guerra del Golfo y demás, el tema de Saddam Hussein. Y los iraquíes no tenían nada, o sea, no es un pueblo militarizado, ni mucho menos una potencia militar. Es más, por eso ellos utilizan el cuerpo como un arma, se ponen explosivos, y bueno, es la manera que tienen de defenderse. Pero es la determinación, es el concepto de patriota, es el concepto del pueblo, es la resistencia a impedir la invasión. A tal punto que hasta hace pocos meses atrás Biden dio la orden, de desalojar Irak. O sea, no lograron vencer esa resistencia, no lograron vencer esa fuerza de voluntad, que es la primera determinación que plantea Dussel, es defender la vida del pueblo. Eso en principio sería uno de los primeros conceptos, donde se cruza también con la ética. La ética plantea que hay que ser justos, hay que dar a cada uno lo que le corresponde y facilitar los medios para ser feliz. Bueno, todo esto se encierra en la afirmación de la vida, que es la primera determinación. La segunda determinación que plantea es el consenso. El consenso legitima poder. El consenso en las actuales instituciones democráticas, de alguna manera, le da un cierto valor y posibilidad de implementar el poder. El consenso es fundamental. Hay una anécdota muy interesante en este sentido, que dice que viene un chino mandarín en una bicicleta, en una ruta, son varios, y de repente hay una enorme piedra que obstaculiza el camino. Entonces se bajan y necesariamente tienen que mover esa piedra. Pero ¿qué pasa? Cada uno lata de diferente manera y cada uno tironea para distinto lado. Conclusión, la piedra no se mueve, el obstáculo no sale. Se reúnen, se ponen de acuerdo, generan un consenso y tiran todos para el mismo lado y liberan la piedra. Bueno, esto es un poco, digamos, una simple anécdota, una nota de color, para explicar la importancia del consenso, porque el consenso da poder. Y la tercera afirmación que plantea Dussel es la factibilidad. O sea, el poder es poder si es posible. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una reunión y decir, mañana nos reunimos en la luna. Y no podemos, no es posible. No. La factibilidad es la tercer pata que de alguna manera da sustento al poder, pero no cualquier factibilidad y no cualquier posibilidad.
Porque si la factibilidad no tiene las dos primeras premisas, que defender la vida y el consenso, no es poder. Y lo tenemos en el ejemplo anterior de Irak. Y lo tenemos más atrás en la guerra de Vietnam, donde los vietnamitas, prácticamente desnudos, se enfrentaron a un imperio, pero tenían la decisión, la resistencia de afirmar la vida y tenían el consenso de hacerlo. Y la historia de expulsar extranjeros. Bueno, exactamente. Por eso ahí el tercer elemento, que es la factibilidad, si no está acompañado por los dos primeros, no es poder. Conclusión, el poder reside en el soberano. El poder reside en el pueblo. O sea, reside en vos, en mí y a todas las compañeras y compañeros. Y esto justamente es un poco el meollo de la cuestión en una parte central de la hora de la militancia, que es determinar y convencernos que nosotros somos poder y que nosotros tenemos la facultad para ejercer ese poder. Solo que no lo sabemos, solo que no lo conocemos. No, estamos dispersos, mientras que el enemigo son muy pocos y están muy bien operando entre ellos, ¿no? La justicia en este caso, la prensa, los medios. Nosotros somos muchos, todos dispersos. El peronismo, decía Cafiero en algún momento, es un enorme ejército acampando. Claro, pero si vos no tenés generales, no tenés oficiales, no tenés sargentos, estás en el horno. ¿Por qué? Porque va a pasar lo de los chinos, cada uno va a tirar para su propio lado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quieren evitar? Que nos juntemos, que tengamos claridad conceptual, que sepamos cuáles son los objetivos. Por ejemplo, ¿por qué hablar de hidrovía? No, es el río Paraná que hay que recuperar, pero siempre viene por ahí. Fíjate que a los franceses y a los ingleses también los chuseamos por ahí, en la época de Rosas. Por eso es tan importante la historia. Si uno no entiende la historia, que es la política del pasado, no puede entender el presente y mucho menos planificar el futuro. Es fundamental, la persona que se dedica a la política, saber dónde estamos parados. Y para saber dónde estamos parados es saber de dónde venimos. La misteriosa Buenos Aires era un puerto de esclavistas y contrabandistas. ¿Qué podías esperar de ellos? La City de hoy. Claro. Todos los mequetrefes que andan con el tema de la moneda gringa diciendo que cuánto vale y cuánto no vale. Como si el trabajo no fuera el verdadero valor del pueblo. El trabajo que genera riquezas en serio. Entonces nos distorsionan todo, nos hacen creer que ahora el problema va a ser en agosto cuando vengan las internas. Y ese no es el problema. Ni siquiera los candidatos. El tema es cómo pensamos, cómo creamos poder, cómo generamos una escalera concreta para llegar a ese poder y cómo modificamos todas estas estructuras injustas en las que estamos viviendo. Porque no puede ser que el idiota de Larreta diga que le va a sacar el subsidio a la gente que no pueda mandar los chicos al colegio. Pero fíjate por qué no los manda al colegio. No que le saques el subsidio. Claro. Y él va a quedar bien con la clase media estúpida, ¿no es cierto? Como diría Galeano, es media viva y media estúpida, es media conservadora y un poco revolucionaria, que cree estos conceptos aparentemente justos. No hay justicia cuando no se analiza qué pasa con esa familia, qué pasa con ese chico, porque es el futuro de la Argentina. Pero si me permitís una cosa, sí. El movimiento popular además viene sufriendo ataques, porque esa derecha que vos mencionaste recién nos ataca permanentemente. Me viene a la memoria cuando salió el tema de la laica o libre. Veníamos con una educación laica, de golpe le ponen libre cuando estábamos hablando de una educación religiosa en realidad, y cuando se abre el mundo de los negocios de la educación. O sea que son procesos y estrategias a largo plazo que hacen punta en un momento y después no las podés revertir. Porque ahí comenzó con el tema de la escuela primaria, pero ahora vos estás lleno de universidades privadas. ¿Qué contenidos enseñan esas universidades privadas? En economía, por ejemplo. Que tenés una escuela de agronegocios, por mencionarte una, ¿no es cierto? Y la visión liberal en todo lo que es la economía. La economía, cuando en realidad la economía es una ciencia social, y bueno, eso también es una disputa por el poder. La educación y la formación de los que después van a ser cuadros gerenciales o cuadros dirigentes en empresas e instituciones, tanto sean privadas como estatales. Es decir, que tenemos además, me parece a mí, un antes y un después cuando se produce la gran crisis de los partidos políticos. Porque cuando se produce la gran crisis de los partidos políticos,
toda esa gente que formaba parte de los partidos políticos sigue existiendo y se reconstituye tomando otras formas. Los movimientos sociales, movimientos piqueteros, otro tipo de expresiones populares, pero en definitiva se arma una gran dispersión, como mencionó Fernando al principio, y los partidos que eran más como de consolidar una línea ideológica, un comité central y después, bueno, las diferentes secretarías y todo eso, eso se dispersa. Y estamos en esta especie de cuestión desarmada, que me parece que es el gran problema a resolver, y que la hora de la militancia me parece que está intentando buscarle la vuelta de alguna manera, pero crece desde el pie. Vamos de abajo hacia arriba. Tenemos que juntarnos los que estamos en el llano, proponernos objetivos modestos en un principio, objetivos más importantes después, y como decías vos, para correr la piedra al lugar, aunar criterios, ponernos de acuerdo en las cosas más gruesas, después vamos a ir hilando más fino. Así que me parece que un poco por ahí viene el camino. Sí, yo voy a tomar una frase que vos recién la dijiste también, la replicó Fernando, que es la dispersión, ¿no? La gran atomización que hay. Hay una infinidad de espacios, infinidad de todo tamaño, color y medida. Y eso sucede porque no hay, digamos, una certeza y no hay un conocimiento de que la solución está en nuestras manos. El problema que tenemos en la Argentina, en mi opinión, ya voy a hablar en forma personal, no representando a la hora de la militancia, porque estamos siempre en debate, pero el problema que tenemos no está ni en Massa, ni en Cristina, ni en Macri, ni en el imperio yanqui, está en nosotros. El problema que tenemos somos nosotros. ¿Por qué? Porque justamente ante los primeros embates que el enemigo permanentemente da, ustedes recién dieron ejemplos, estamos desorientados. Estamos desorientados como esperando que alguien nos diga qué rumbo tomar. Y ese alguien que nos va a decir qué rumbo tomar, tenemos que ser nosotros. Porque solamente un pueblo en conciencia, en unidad, como bien planteás vos, no atomizado, no disperso, puede empezar a poner las bases de un país sostenible y un objetivo de una patria libre, justa, soberana y todo lo demás que siempre repetimos. Por eso en la hora de la militancia, y ahora sí hablo en nombre de la hora, nos planteamos justamente plantear estos temas con las agrupaciones hermanas, con los compañeros sueltos, independientes, para tratar de convocarlos a unirnos y debatir estos temas. Estas son las cuestiones de fondo que en nuestra opinión debemos desarrollar en un debate político. No hacer relato de lo que pasa, no quejarnos de que Macri es malo y de que Massa es el embajador 2 de los Estados Unidos, más allá que ambas cosas sean ciertas. El problema es discutir las cosas nuestras, cómo nosotros empezamos a ponernos de pie y de qué manera articulamos un desarrollo de ideas que nos puedan llevar a salir de todo este infierno. Y la solución la tenemos en nuestras manos. El primer concepto es unidad. Porque muchas veces hablamos nosotros, no, el frente de todo tiene que estar unido. Sí, bueno, unido, está unido y ¿estos son los resultados? No, lo que tenemos que estar unidos somos abajo. Hay un documento, la hora de la militancia, que está dando vuelta por ahí, que plantea, es la hora de la unidad por abajo, para discutir estos temas, para ir al hueso, para poner en debate las cuestiones centrales y las razones por las cuales estamos yendo de fracaso en fracaso. Y por qué no pudimos capitalizar 3 gobiernos, muy buenos gobiernos de Néstor y 2 de Cristina, y cómo Macri nos tira todo de un soplido y nosotros no sabemos cómo reaccionar, porque ahí no ha habido formación de cuadros políticos, que esto lo hemos hablado muchas veces. No ha habido un sostén, no ha habido por abajo un entretejido político que permita defender todos los derechos conquistados. Entonces me parece que el problema somos nosotros y tenemos que resolverlo nosotros y nadie nos va a venir a salvar, absolutamente nadie, ni el mejor de los políticos, porque el problema lo resuelve un pueblo organizado por estos ejemplos que dimos. El caso de Irak, el caso de Vietnam, el caso hay miles de casos, Argelia, Nicaragua, hay miles de casos. Ahora Colombia, ¿no? Colombia, antes Chile, que hicieron una buena revuelta y todos decían, no, Chile, esto ya está entregado al imperio y demás. Los pueblos tienen estas cosas como un volcán, ¿no? Que de repente explota. El tema es que todo eso después tiene que ser, de alguna manera, tiene que ir a un cauce organizativo y de debate y de discusión, justamente para no volver para atrás, para poder desde ahí empezar a desarrollar y profundizar un camino que pueda enfrentar el enemigo que tenemos, en este caso el imperio yanqui, en nuestro lugar de Latinoamérica, o Iberoamérica, como decís vos, es el imperio norteamericano, que tiene embajadas
en todos lados. Hay no sé si Evo, creo que Evo Morales dijo que en los lugares donde no hubo embajada de Estados Unidos no hubo golpe. O sea que la función de ellos realmente, ¿no es cierto?, es administrar y coordinar los golpes contra los gobiernos populares. Estamos en hora de pausa. Sí, ¿qué le parece a nuestra operadora Daniela? Gracias por ordenarnos un poco. Bueno, ya. La hora es ahora. Conducción, cualquiera de nosotros. Coordinación general y producción, La Hora de la Militancia. Bueno, seguimos en este interesante debate, que justamente una de las ideas que hemos desarrollado en las reuniones nuestras es tratar de invitar a compañeros, agrupaciones, espacios políticos para, bueno, justamente compartir estas ideas, escucharlos, que ellos nos escuchen, poner sobre la mesa temas centrales y ver si logramos finalmente confluir en un camino común, en un camino de crecimiento, desde el pie, como decís vos, Rubén, en un camino desde abajo, con un norte claro, patria sí, colonia no. ¿Y patria sí, colonia no qué implica, Fernando? Y significa que estamos por la liberación de nuestro pueblo y de nuestros pueblos, en el caso de los pueblos iberoamericanos, en contra de la dependencia. Y yo creo que venimos bien, porque si miramos lo que está pasando en México, con Ángel Manuel López Obrador, si vemos lo que pasa en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, ahora en Colombia, como vos decías, en Chile, bueno, al profesor Castillo, los bancos y las mineras lo quieren voltear y él sigue firme, a brazo partido, luchando para mantener esta democracia endeble del Perú, ¿no es cierto? Tenemos una gran esperanza en la región, que es ahora nomás en octubre, el 2 de octubre, donde el hermano pueblo de Brasil va a elecciones. Y ahí Lula se perfila como el candidato ganador. Yo creo que si vuelve Lula, la política regional se embloca, fortalece. Claro, se embloca y empieza a plantear lo que todos queremos, una moneda común, una compañía energética común, empezar a romper los lazos con las grandes multinacionales que nos viven absorbiendo, por ejemplo, las mineras, llevándose el oro, la plata, el cobre, todas las cosas por moneditas, las tierras raras, ¿no es cierto? La pesca, como en el caso nuestro, que se viven robando toda esa riqueza hitícola, que bien sería para la alimentación de nuestros niños, y qué barato que sería. Pero bueno, se necesitan estadistas, mentes con claridad conceptual acerca de por dónde pasa la economía, por dónde pasa la educación, que es el tema principal, porque tenemos hasta peronistas liberales. Nunca se le hubiera ocurrido a ningún peronista en serio pensar que el liberalismo nos iba a perforar como nos está perforando. Y uno no quiere ser grosero, pero Pichetto, Ritonto, toda una sarta de salvajes unitarios metidos adentro del peronismo haciendo liberalismo como si nada. Claro. Y esto también hay que discutirlo. Claro, claro. De todos modos, si bien los estadistas son fundamentales, de hecho la experiencia UNASUR fue un paso adelante gigantesco, ¿no? Con buenos estadistas, caso de Lula, Evo, Chávez, Correa, Lugo y los nuestros, Néstor y Cristina. Yo siempre hago hincapié en esta cuestión de que esa es una parte de la resolución del problema, y la otra parte somos nosotros, y la otra parte es poder debatir en cada local político, en cada unidad básica, en cada centro cultural donde se respire política, debatir los temas centrales y qué hacen a nuestro hacer político, lo que podemos hacer nosotros y lo que tenemos que, digamos, abordar para saber cómo funciona el enemigo, para tratar de mermar su capacidad ofensiva, para saber cuál es su estrategia y para poder, entre todos, elaborar políticas que puedan sortear esos obstáculos. Porque un estadista
por más brillante que sea, solo no puede hacer absolutamente nada. Además, que arriba, en la superestructura donde están ellos, todos los dispositivos los maneja el imperio. Los económicos, los financieros, los tecnológicos, los mediáticos, absolutamente todo. Pero abajo, nosotros tenemos que tener ese mismo poder desarrollado que no está desarrollado. Porque como bien dijiste vos, está disperso, está atomizado, está desorientado por no discutir, entre otras cosas, el tema del poder. Por eso en la hora de la militancia nosotros queremos discutir poder. No queremos ser un espacio más que aplauda a un buen gobernante, vamos con la bandera y nos vamos a casa, no. No, tenemos que discutir poder todos los días, cada minuto, cada segundo. Y tenemos que contagiar a nuestros compañeros para incorporarlos a ese debate con sus propias ideas. Cada uno hará su proceso, cada uno madurará la mejor idea, pero si estamos colectivamente, hay un contagio energético que necesariamente enriquece un trabajo colectivo. Yo a veces recuerdo que los que tenemos unos años encima y venimos de la militancia del 70, recordamos con nostalgia la mística, ¿no? Esa mística que era arrolladora y que proporcionalmente generó un genocidio. Justamente porque pues la mística es una palabra que viene del griego, quiere decir misterio, cerrado. Los griegos decían que la mística era la forma de conectarse con los dioses, ¿no? Viene ahí el misterio. Y la mística se genera a partir de energías unidas, colectivas, convicciones puestas en marcha. Esto es lo que hay que recuperar. Esa desorientación que vemos es porque justamente no sabemos que dentro de nosotros tenemos la posibilidad de recuperar esa mística, esos valores y poner en marcha el poder. Y esta es la tarea que en mi opinión tenemos que dar por abajo. No solo tenemos que ir a la calle y llenar con 1 millón de personas, sino saber por qué lo hacemos. Lo hacemos porque es la manera en la que tenemos que defender y sostener un gobierno que supuestamente, si es popular, en el Parlamento dicta leyes populares, que no es el caso actual. No se dictan en el Parlamento leyes populares, ¿no? Pero supongamos que tenemos la posibilidad de tener un buen gobierno, tiene que haber un respaldo en conciencia, movilizado y en conciencia y organizado para respaldar esas buenas medidas, de manera tal que el enemigo tenga la imposibilidad de atacarlo, porque ahí vamos a estar nosotros defendiéndolo, pero sabiendo qué estamos defendiendo. Creo que esta es la asignatura pendiente, que incluso hay que discutirla con los jóvenes, porque en definitiva los jóvenes son los que van a llevar las banderas al triunfo, como dijo Evita, ¿no? Nosotros hemos hecho el camino del mejor modo que pudimos y lo seguimos haciendo, a Dios gracias, pero sabiendo que es la juventud la que el motor de cambio, es la juventud la que impulsa, la que desarrolla, y hoy la juventud está muy tapada y muy, de alguna manera, inducida y conducida hacia terrenos que muy poco tiene que ver con lo político, salvo Milei, que con un discurso rebelde, entre comillas, gritando, insultando, muchos jóvenes se vieron identificados, porque no encuentran en nuestros referentes una actitud enérgica ante la injusticia. Encuentra diálogo, armonía con el poder, tratar de convencer que se porten bien, que no aumenten los precios. Sabemos que eso nunca va a pasar. Perdón, Rubén. No, justamente, ya que lo mencionás a Milei se planta como un rebelde y en realidad es el garante más grande que tiene el sistema. Por supuesto, claro. Entonces, lógico, los jóvenes se suman a la rebeldía porque están cansados, porque no ven un horizonte. Nuestra misión también, como decías vos recién, es brindar ese horizonte. Ese horizonte tiene que ver con objetivos, pero con una posibilidad de que esos objetivos sean logrados, con una esperanza de que vale la pena luchar por algo. Y ahí me parece que hay una confluencia entre los que ya estamos más grandes, los viejos, que tenemos una experiencia que podemos transmitir. Es muy difícil transmitir experiencia, pero tenemos tú una vida vivida y hemos aprendido de los errores, capitalizar esos errores, y con la fuerza de la juventud, ayornada a los tiempos que corren, porque también las problemáticas de cada tiempo son diferentes, van cambiando. El mundo está en este momento en una reorganización geopolítica global, y bueno, también eso está pasando en América Latina y también eso está pasando en nuestra patria. Así que yo creo que esa consigna de patria o colonia no es una consigna vacía, es una consigna a la cual tenemos la obligación de llenarla de contenido. Ese contenido tiene que ser posible y tiene que ser posible convencer a otros de que esos contenidos tienen sentido, de que vale la pena luchar por ellos. Así que es una tarea importante. Importante, pero no creo yo en esto de los viejos, a pesar que somos veteranos. No, digo porque las ideas no tienen edad. No, claro. ¿No?
Y yo creo que tenemos ideas jóvenes en cuerpos caminados, digamos, por decirlo elegantemente. Pero lo importante en este caso, digo porque el sistema tiende a una descalificación al que entra en años, al veterano, al jovato, ¿no es cierto? Y entra a sublimar todo lo que es joven, lo estético, lo bello. Y o lo sea, que pone pasa valores. que Pone, ellos perdón, consumen, claro, nosotros no cierro en esto. consumimos. Perdón, Fernando. Ponen valores en el cuerpo, en lo estético, y no en las ideas, porque ahí pierden. Ay, sí, disculpame. No pueden, ellos con los viejos tienen varios problemas. Primero que tenemos experiencia y sabemos este cuento de que las tarifas, que hay que aumentar, todo esto ya la conocemos desde la época de que Alzogaray nos quería hacer pasar el invierno. Claro. O sea, Expertos en inflación, además. Entonces, además consumimos poco. Porque cada vez consumimos menos, no consumimos las marcas porque nos matamos de risa de las marcas. Entonces, ¿qué pasa? Somos antisistema naturalmente. Claro. Entonces no quieren saber nada con los viejos, mejor que se mueran. Ya lo decía la Christine Lagarde. Claro, ya decía que había muchos viejos, para colmo, consumían muchos insumos médicos muy caros, decía. Entonces mejor que se mueran. Claro. Algo hay que hacer con estos viejos, que se mueran. Claro. Entonces tiraron la peste. La tiraron, No hay dudas. como están tirando ahora la peste del mono, porque son guerras bacteriológicas. Se lo decía Perón, nos van a matar de 1000 maneras. Y una manera que tienen, adosada la peste, es la guerra del hambre. ¿Qué quieren hacer con los nuestros? Sitiarlos por hambre. Esto es viejo como la historia, ¿no es cierto? O sitiaban a las ciudades, le cortaban el agua, le cortaban los alimentos y al final se tenían que rendir. Tal cual. ¿No es cierto? Esto quieren hacer con los países. ¿Quiénes? Las multinacionales, que se quieren quedar con todo. Con todo. Entonces, si no entendemos la esencia del poder del enemigo y cómo tenemos que combatirlo, va a ser muy difícil. Y desgraciadamente las universidades nos juegan en contra. No nos juegan a favor. ¿Por qué? Porque sí, forman gente, pero forman gente moldeada en todas las pautas del liberalismo. Vos encontrás las profesiones liberales. Entonces el abogado, el médico, ¿no es cierto? El contador, todas profesiones liberales. Mentira, es todo un cuento. Porque, ¿qué hace el contador? Aprende cómo caga el Estado, ¿no es cierto?, para que la empresa siga currando más. Fugue dinero. ¿Qué hace el abogado? Y el abogado trata también de cubrir a la empresa para que no vayan en cana los dueños del... En cambio, ¿cómo están las cárceles? Y llenas de pobres, llenas de jóvenes, negritos, analfabetos, ¿no es cierto? Es un tema de la lucha de clases. ¿Quiénes son los jueces? El último ratio de la oligarquía. Desde ahí, por eso, ¿qué hacen los yanquis? No juegan más con los milicos, porque le pueden salir un Chávez, un Perón. Entonces, ante la duda juegan con los milicos. ¿Qué les ofrecen? Cursos en Estados Unidos, viajes y toda guita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los tienen enganchados con la matriz ideológica liberal de la universidad. Ahora, perdóname, Fernando, todo lo que vos estás planteando requiere soluciones estructurales, no parches. Los parches cada vez sirven menos, duran menos tiempo y causan daño. Entonces también yo pienso que la hora en la militancia, una de las cosas que tiene que plantear es, aparte de definir los contenidos de Patria o Colonia, es que en esa patria que estamos definiendo necesitamos un cambio estructural. Y ese cambio estructural pasa incluso por reforma constitucional, reforma judicial, para lo cual, para lograr eso, hay que acumular masa crítica, que es lo que decía Jorge recientemente. Hay que convencer a otros. Hay otros que cuando uno explique las razones se van a dar cuenta que las razones son válidas. Podremos discutir matices, podremos discutir el camino, cuánto tiempo va a tardar, si va a tardar más o menos. Pero tenemos que enfrentar esos cambios estructurales, si no, no va a haber cambio. Hay cambio, fíjate, en algunas provincias, hay cambio en algunos municipios. Yo le decía a los compañeros de Nueva Dirigencia, ganemos un municipio y démoslo vuelta con una media. Toda la luz que sea solar y eólica y todo lo que sobra a entrar microemprendimientos productivos con cebo exportador, que vos de eso sabés un montón, ¿no es cierto? Conejos, caracoles, hongos, todo eso para exportar y generar dinero genuino. Entonces, habrá gente que no sabe, que llega a ser intendente y no sabe hacer la O con el vaso, pero nosotros que tuvimos la suerte de estudiar,
está la responsabilidad de inducir a esos cambios de manera más rápida y más contundente. Claro, el secreto es cómo, y el cómo, lo hablábamos al principio, es a partir de la unidad de lo que realmente queremos una patria. Y que, por ejemplo, desmistifique el tema del campo. Vos del campo sabés un rato largo, has escrito un libro, La cuestión rural, y yo la verdad cuando hablan del campo no entiendo nada, no entiendo, lo poco que sé lo aprendí leyendo tu libro. Y como esto, en todas las disciplinas, yo creo que el sistema le pone digamos, una especie de pantalla para ocultar la realidad y nos trasladan para que compremos una complejidad que no es tal. Y mira, te dejo la palabra. Te comento una cosa. El capitalismo es un gran generador de cultura. Todo el tiempo. McDonald's es una cultura. El empleado de McDonald's tiene el cerebro formateado a la medida de McDonald's, si no, no puede ser empleado de él. Eso es así en todo, en los bancos, en cualquier empresa de seguro, lo que vos quieras. Ahora, ¿qué pasa? El capitalismo, esa cultura que genera, es una cultura que le sirve a sí misma, pero no nos sirve a nosotros que estamos pensando en una liberación nacional. Entonces, nosotros también tenemos que generar cultura, pero ellos nos han hecho permeable esos conceptos liberales y los tenemos incorporados. Por eso nos cuesta tanta desandar el camino. Es como la deconstrucción del machirulismo, es la deconstrucción del liberalismo también, porque lo tenemos absolutamente incorporado. Entonces acá hay una conjunción de lo siguiente. El pueblo es heterogéneo, el pueblo es peronista, radicales, comunistas, socialistas, en fin. Todo suma y la convocatoria no es excluyente, porque ante todo está la patria. Y por otro lado, están los objetivos estos que decimos de cambio estructural. Entonces es cuestión de trabajar la unidad y trabajar los contenidos, y trabajar un rumbo con una esperanza de que es posible. Y bueno, como decías vos, no vamos a cambiar el mundo, pero podemos cambiar un municipio. Bueno, es un objetivo totalmente plausible, así que pienso que es cuestión de andar el camino. Sí, y sobre todo porque no hay un conocimiento que el pueblo, la gente, nosotros, tenemos contenidos y saberes que nunca los hacemos, no lo hacemos valer, no lo ponemos sobre la mesa. Y creo que acá es el comienzo del problema. Porque yo escucho compañeros, incluso militantes, y algunos de muchos años, y no, pero es el poder, es otro el poder, digamos, está afuera, está fuera de nosotros, y en realidad está dentro nuestro, por esto que hablábamos al principio. Y es cierto que las universidades, como vos planteabas, Fernando, están de alguna manera galvanizadas con un discurso dominante. Yo mencioné Max Weber, ¿no?, con el tema de la dominación legítima ante obedientes. Entonces, uno sin querer va autogenerando un sentido común, pero ese sentido común impuesto. Ahí viene la importancia del pensamiento crítico. Y se reproduce. Y se reproduce, claro. En cambio, si nosotros podemos desarrollar el pensamiento crítico, podemos desarmar lo que nos han armado y podemos empezar a pensar por nosotros, cambia absolutamente todo. Bueno, el tema es así. Bueno, yo no me voy a meter, no soy especialista en educación, pero el sentido de la educación no es que la persona repita algo, sino que pueda pensar, cuestionar, y para ese lado tenemos que ir. Nosotros de hecho estamos cuestionando, lo hablábamos antes de entrar al estudio, que todo uno arrastra todo un aprendizaje de años y después en algún momento se cuestiona cosas, se hace preguntas, revisa la historia, vuelve a releer libros que había, escucha otras voces que lo hacen pensar y a partir de ahí se puede hacer una reconstrucción. En eso estamos. Y eso es una reconstrucción cultural. Volvemos al tema que dije recién, que el capitalismo genera cultura y nosotros estamos haciendo una expresión contracultural, legítima, totalmente legítima, pero es contracultural. Entonces cuesta más ir contra esa corriente, porque además nos expresamos con todo gusto en esta radio que no tiene la potencia de lo que es la prensa hegemónica, pero claro, acá estamos ocupando el lugar que podemos ocupar y dando esta batalla cultural que es la madre de todas las batallas. Claro, yo creo que ahí está un poco la cuestión. En realidad, la dominación primero es cultural, y es lo que más nos cuesta, como decís vos, poder sacudirnos, o sea, salir y generar un contrapoder a partir de una contracultura, ¿no? Este es el gran desafío. Por eso, a medida que los compañeros van entendiendo el fondo de la cuestión, es como que van observando y van viendo que la situación va por otro lado. Bueno, fíjate una cosa, mira, un ejemplo fácil de entender. En las épocas del apogeo del kirchnerismo, con Néstor y Cristina, el kirchnerismo fue un fenómeno contracultural. Salir a nombrar con nombre y apellido a Coto, y a Mañeto, y a Clarín, y a la prensa hegemónica, y querer hacer esa ley de desinversión para que se deshagan los monopolios,
que en realidad es una política netamente capitalista, porque el capitalismo funciona con leyes antimonopolio. Claro. Bueno, y sin embargo fue un fenómeno contracultural. Y fíjate la resistencia que generó. Todo ese odio es por esa resistencia del poder que no quiere ceder ni 10 centímetros, no quiere ceder un sueldo mínimo, no quiere ceder una baldosa. Así es. Claro, lo que faltó ahí en esa experiencia, y hoy lo podemos ver también con el diario El Lunes, es justamente la formación de cuadros políticos hacia adentro de la fuerza propia, donde se pudiera advertir todo esto y se pudiera generar una fuerza organizada que desde abajo le hiciera frente también. Exactamente. Porque Cristina, cuando quiso implantar la reforma judicial, que era una reforma importante, pero no era la reforma, pero era un avance importante, no lo pudo hacer, estaba sola. Claro. Estaba sola. Y la gente prendía la radio a ver qué pasaba. Esa actitud pasiva, esa actitud de rebaño es lo que el sistema necesita, es lo que el sistema quiere. Bueno, pero en ese sentido, este planteo que estamos haciendo, todas estas cosas que estamos discutiendo acá, modestamente, bueno, son las cosas que nos van a permitir revisar esos errores y generar otra cosa, buscar otro camino, buscar otra forma de organización. Y bueno, en eso estamos. Claro, porque el tema de volver mejores fue, digamos, una materia pendiente y una linda canción, pero se trata de esto que estamos hablando acá, que es lo que vos decís. Para ser mejores tenemos que aprender de los errores, para aprender de los errores hay que pensar, analizar críticamente la realidad y transformar, modificar lo que está mal. De esto se trata. Bueno, hacemos una pausa. Bien, cortita. Le pedimos a Daniela que vamos a una pequeña pausa. La hora es ahora. Conducción, cualquiera de nosotros. Coordinación general y producción, La Hora de la Militancia. Bien, estamos volviendo. Sí, rapidito. Bueno, justamente como recién charlábamos, lo importante y lo que intentamos en la agrupación es poner en debate los temas centrales y poner en debate cuál es nuestro hacer político, cómo nosotros aportamos y cómo ayudamos para desde abajo transformar una realidad que nos agobia. Esto es lo que queremos discutir con otras agrupaciones, ¿no? A ver, compañeros, ¿ustedes cómo les parece que podemos salir de todo esto? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Por dónde hay que empezar? Es decir, romper la dispersión, ¿cuál es el primer paso? Todos estos temas son centrales y todo esto es política, es debate, y es lo que no tuvimos, como decíamos antes, en los 3 gobiernos, aprovechando que estábamos en el Estado, para justamente generar una masa crítica de desarrollo en la conciencia y que pueda ser sostén para las políticas de transformación. Se hizo todo por arriba, cuando se terminó, abajo no había nada. ¿Qué hay hoy? Dispersión, no hay nada. Para eso está la hora de la militancia, para eso nacimos, para aportar en ese sentido, para poner nuestro granito de arena, para llamar la atención a los compañeros que no discutamos la coyuntura, porque ahí no podemos resolver. Todas las agrupaciones discuten la coyuntura, todas. Donde entramos, que Alberto, que Massa, que acá, que allá, que lo otro, que más abajo, más arriba, y nos vamos. No transformamos nada. Hicimos un relato, pero no generamos política. Y esto se transforma, se modifica generando política. Por eso te decía recién, cuando hablamos de cambios estructurales, eso tiene que ver con el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico de país es un pensamiento estratégico que no es una cuestión de esta semana o del chismerío de lo que pasó en Palacio esta semana, no. Pensamiento estratégico tiene que ser con una posición en el concierto internacional, con una posición en el concierto de naciones latinoamericanas que son las o hispanoamericanas que son el vecindario, que es lo que tenemos más cerca. ¿Cómo si gana Lula tenemos la posibilidad de consolidar el Mercosur? Hacernos más fuerte, poder comerciar y negociar con otros países en bloque. Solos no llegamos a nada, pero en bloque somos más fuertes. Bueno, ese mismo trabajo que hacen los países uniéndose, lo tienen que hacer las bases uniéndose, escuchándonos entre nosotros, discuten algunas cosas, estaremos más fácil de acuerdo, en otras menos, pero seguramente yo estoy seguro que en este momento hay muchas cabecitas pensando todo este tipo de cosas, sobre todo en la militancia, porque esa dispersión también genera una cierta desesperación. Pero así como hay una parte de la militancia que se lamenta en los rincones, hay otra que la quiere seguir peleando. Y yo creo que hay que seguir peleándola con tranquilidad, escuchándose, tomándose su tiempo, pero hay que pensar estratégicamente, salir de la coyuntura. Yo creo que por ahí vienen las soluciones. Por ahí viene el tema. Yo recuerdo que en una reunión en Bariloche, no sé si ustedes lo tienen presente, estaba Néstor de presidente, se hizo una cumbre de la UNASUR, y uno de los proyectos
a desarrollar era la creación del Banco Latinoamericano, ¿se acuerdan? Y era muy interesante porque era desplazar al FMI, era poder nutrirnos de un banco de todos los bancos de América con intereses muchísimo más bajos. Esto lo hicieron los BRICS. Exactamente. Claro, Y por eso nosotros hablamos de BRICSA, sumando a la Argentina, junto con Brasil, que ya está en esa estructura. Pero fíjate lo que se produce en la Cancillería Argentina. Una gran pelea, porque ¿qué pasa con China? Mientras que Sabino Vaca Narvaja, nuestro embajador en China, dice, esta es una provocación yanqui, sale Cafierito a decir que bueno... que en realidad no es la posición no es del la gobierno. Claro. Entonces, es muy lamentable. Vos no podés... porque una cosa es desde los sillones de Buenos Aires y de la Cancillería, que tiene mucho color de rosa, plantear las cosas así, sino tomar una postura más seria. Estados Unidos provocó la guerra en Ucrania y está provocando otro conflicto en la zona de Taiwán y sigue dándole manija al conflicto árabe-israelí en contra de los palestinos. Pero desaprovechar la posibilidad de entrar a los BRICS es realmente, desde el punto de vista estratégico, es imperdonable. Para cualquiera que tenga una visión un poco a mediano y largo plazo, es imperdonable. Porque ellos tienen una fuente de financiamiento mucho más barata que cualquier otro crédito internacional, con millones y millones de dólares acumulados en reservas que tiene China, que además en los países donde ya está funcionando, los prestan para obras de infraestructura, no prestan el dinero para hacer cualquier cosa, son obras con nombre y apellido, un ferrocarril, un puente, un canal, qué sé yo, cualquier obra pública. Es lo que está haciendo China en África, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, y esto que no se hace tiene que ver con lo que nosotros decimos. ¿Es patria o colonia? Sí, señor. Es así, es una síntesis que, en mi opinión, es muy acertada, lo que los compañeros definieron, las compañeras, porque justamente es un concepto y un parteaguas. O sea, ¿estamos con la patria o estamos con la colonia? Bueno, que estamos con la patria, por acá, muchachos y muchachas. Es por acá. Es por acá, es Claro, por acá. pero vos fíjate, ¿qué hace la oligarquía? Agarra la bandera argentina y dice, somos todos Vicentín. Claro. Sí, Agarra la bandera argentina y te cierra la ruta para defender a los agrogarcas. Entonces, tenemos que tener claridad en ubicar quién es el enemigo. sí. Claro. ¿Me entendés? Y siempre el enemigo es un enemigo externo, nunca es el interno. Porque los aliados del enemigo externo, de los cipayos, bueno, cuando se hacen políticas, como hizo el peronismo inicial, y desaparecen, porque no tienen lugar. ¿Me entendés? En la escena. ¿Qué hizo el peronismo? Industrializó el país. Y mirá lo bien que le fue. En 10 años dio vuelta como una media las estructuras de la Argentina. Y empezó todo su paso por la industrialización. Y ni hablar de los logros. Uno de ellos es que hoy podemos exportar plantas de energía nuclear al mundo, gracias al peronismo. Entonces, tenemos que meternos de lleno en el tema de qué es el poder, cómo está compartimentado, quién lo maneja a nivel mundial. Por ejemplo, cuando decimos que estamos dependiendo del Banco Mundial y del Fondo Monetario, no tenemos que depender más de esa gente. Si sabemos que siempre nos vinieron con la misma receta. Hay que ajustar y ajustar y ajustar. ¿Y quién se jode? El pueblo. Exacto. Yo acá hago una salvedad o un agregado, mejor dicho, compartiendo lo que decís. Porque el peronismo no es homogéneo, no es unívoco. Lamentablemente el peronismo, dentro del peronismo tenemos al enemigo interno también. Totalmente, y aprovecharon para penetrarlo. Y no es de ahora. Por porque izquierda, por derecha, esto por centro. No, viene de lejos. de muy lejos y evita los marcafuegos, cuando hablaba de los traidores que se venden por 4 monedas. O sea, todo esto también tiene que ver con la discusión, el debate interno, para poder saber dónde estamos parados y qué políticas tenemos que empujar, ¿no? Bueno, pasó con el radicalismo. El irigoyenismo inicial llevaba, por ejemplo, Alem tenía un grupo de obreros y de dirigentes sindicales, todos de origen anarquista. Claro. Y el irigoyenismo inicial luchaba mucho a favor de los trabajadores. Sin embargo, ¿qué hizo la oligarquía? Hizo la Patagonia Trágica, hizo la semana Trágica. la Semana trágica. O sea, y después, como colofón, le mandó el alvearismo, o sea, los radicales azules con Garí.
¿no es cierto? Claro. Que es lo mismo que pasa con el peronismo. ¿Cómo puede ser un gobernador peronista de Salta que le robe tierra a nuestros hermanos Huichí, Chorotes, junto con Macri y junto con un cantor popular como es el chaqueño Palavicino? Como era Tinelli, le roban las tierras a nuestros pueblos y nadie dice nada. Negocios son negocios. Por eso también en la hora de la militancia planteamos no seguir personas, sino ideales, ideas. O sea, generar un sistema de ideas que nos lleven al objetivo. Y las ideas no tienen, digamos, una sola camiseta ni un solo color político. Porque como bien dijiste vos, hay anarquistas, socialistas, comunistas, radicales, peronistas, y a todos nos llevan puestos si no logramos la unidad para defender la patria. Entonces el universo que nos acobija, que nos identifica, es la patria. Y bajo ese lema tenemos que juntar filas, tenemos que amucharnos y tenemos que marchar juntos. Lo demás es eso sí es hacerle juego al enemigo, porque realmente si cada uno anda con un librito para imponer lo que piensa, no hay debate político. Una de las grandes dificultades, tenemos que hacer una pausa, ¿no? No, ya estamos todavía. Tenemos 5 minutitos más uno para se el embala. cierre. Con el tema de las dificultades, ¿no? Una de las tantas que tenemos y también intentamos en la hora de la militancia encontrarlas, definirlas y superarlas, es romper el discurso, digamos, individual, que es otro de los valores del sistema, el individualismo, la competencia, y hemos estado todos en más de un debate o en un plenario, y nos damos cuenta que cuando desarrollamos una idea, somos oídos pero no escuchados, porque los interlocutores están esperando que cada uno termine para decir su librito, porque está en competencia con los otros. O sea, no está en una apertura colectiva y en una escucha colectiva, tratando de encontrar una buena propuesta que por ahí no se le había ocurrido. No, está esperando que termine porque yo quiero imponer lo que pienso, sea comunista, sea radical, sea socialista, sea peronista, trotskista, lo que fuera. Y creo que tenemos que romper esa dinámica de pensamiento para justamente abordar una construcción colectiva donde nos podamos escuchar fraternalmente, con honestidad intelectual, con pensamiento crítico, y que fluya la mejor idea. No importa el origen que tenga, la idea. Esto es lo que nos debe unir. Mira, yo acá tengo, si no sé cómo andamos de tiempo. Bien, venimos bien. Bueno, voy a hacer un breve punteo de algunas definiciones que hicimos como Patria Sí dentro de nuestro espacio militante, que es la hora de la militancia. A ver, lea. Entonces, defender la moneda nacional, salir del bimonetarismo, replantear el rol y las funciones del Banco Central y otros organismos competentes para evitar la fuga de capitales, haciéndolo extensivo a aduana y AFIP. Lo mismo a otras instituciones a nivel provincial. Especificación de todo tipo de operaciones dentro de nuestras fronteras. Un plan integral de arraigo. Apropiarnos de la consigna tierra, techo, trabajo. Después a desarrollar, pero digamos como punteo de temas. Reformas educativas. Estudio de la economía doméstica en el colegio secundario. La economía doméstica incluye reciclado, incluye todo lo que es factoría casera de alimentos, de prendas de vestir, artesanía, bueno, todo eso fomentarlo como un estudio de la educación en la escuela secundaria. No descartar o tener en cuenta la refundación de la Segunda República. Francia va por la Quinta República y nosotros tenemos situaciones que nos hacen pensar que estamos ante una situación terminal. Te Siempre doy un estamos dato. Sí. El actual presidente de Francia responde a la banca Rothschild. Bueno, después, apoyar el comercio, así como hicimos el swap con China, que es un comercio con la moneda, con el yuan, que eso nos sirvió, nos dio aire, nos dio financiamiento para un montón de obras de infraestructura, bueno, eso acrecentarlo y hacer lo mismo con otros países, se puede hacer con India, se puede hacer con Pakistán, se puede hacer con Argelia, o sea, el mundo no es Estados Unidos y Europa solamente. Bueno, después, esto es fundamental. Malvinas es una causa nacional con rango institucional. Nuestro conflicto en este momento es con la OTAN. A menos que el Atlántico Norte llegue hasta Malvinas, la OTAN se está adueñando del mundo. Y nosotros en eso no nos podemos quedar callados la boca. Eso tiene que definir nuestra posición a nivel internacional. Bueno, este es el breve punteo que traje para el día de hoy. Hay más cosas, pero... Con lo cual tendríamos que tener fuerzas armadas nacionales. Y desgraciadamente muchas están formateadas por el Pentágono.
Esto hay que decirlo. Así Claro, como totalmente. Las fuerzas de seguridad también son porque acá querían traer la doctrina Giuliani y uno de los que la quería traer era Massa. Masita, ¿viste? Entonces nos jodamos. Hay mucho para discutir y es muy importante y se va a hacer dentro del campo popular. Claro, aclaremos que el punteo que recién acaba de leer Rubén tiene que ver con una serie de objetivos estratégicos a desarrollar en tanto y en cuanto la militancia pueda sostener esto desde una construcción territorial, fuerte, colectiva, organizada, etcétera, etcétera. Porque si estamos en pañales intentando amuchar compañeros, estamos bastante lejos de poder concretar todo eso. Pero está bueno tener como norte y saber qué buscamos y qué queremos. Claro. Porque eso también hay que Claro, definirlo. luego te juntás con otro y decís, bueno, mira, nosotros vamos por esto. Pensamos esto. Claro. Ahora estamos en otra etapa, Bueno, sí, pero pensamos esto. pensamos esto. Totalmente. Tiene totalmente. que haber un común denominador a partir del cual empezar a discutir. Algunas cosas serán más fáciles, otras serán más difíciles. Claro, Bueno, y un común denominador que defina lo que es patria, sí. que es lo que hablábamos siempre en las reuniones, porque si no queda el concepto en abstracto. Sí. No, patria tiene que ver con todas estas cosas que vos acabas de plantear y no escuché la soberanía alimentaria, de la que sabe bastante. Además. Bueno, no, lo que pasa es que yo dije plan integral de arraigo. Y el plan integral de arraigo Es muy técnico. Es hacer colonias rurales a lo largo de todo el país. Y bueno, eso ahí ya es para desarrollar, no nos alcanza el tiempo en este momento, pero es para, digamos, insertar población en muchas áreas del país que están prácticamente despobladas, y eso tiene que ver también con la defensa nacional. El arraigo territorial de población es parte de la defensa nacional. Estás ejerciendo soberanía con tu propio pueblo, en forma pacífica, trabajando la tierra o trabajando lo que sea, en el territorio. O sea que en realidad está todo conectado. Totalmente. O sea, Exactamente. todo tiene que ver con todo. Hay coherencia en estas ideas. Y hay mucha coherencia, y arrancando del poder, porque todo esto no se puede desarrollar porque no tenemos poder. En realidad lo tenemos, pero está dormido. Hay que despertarlo, hay que tratar de contactarnos con compañeros, que para eso el programa de radio, entre otras cosas. Pero estas ideas pueden despertar una épica. Bueno, Ahí la épica está muy ligada a la mística, que es lo que hablábamos. Exactamente. Entonces, cuando uno tiene la convicción y el fuego sagrado de la certeza de lo que dice es la realidad, se genera una transformación colectiva. Y tenemos que ir sobre eso. Es lo que podemos hacer, compañeros. Mirá, a China la durmieron por 100 años con la guerra del opio. Mirá lo que soy. Imparable. Claro. Y a principios del siglo pasado tenía todavía gente muriéndose de hambre. Claro. Nos estamos Bueno, yendo. nos estamos yendo, compañeras, hasta el próximo martes. Intentaremos desarrollar ideas parecidas a esta o mejores, y seguramente con algunos compañeros de otras agrupaciones para seguir profundizando el debate y tratar de juntar todo lo que queremos patria. Todos para este lado y todos empujando por el mismo lado. Gracias, compañeros. Gracias. Buenas tardes. Hasta el Buenas martes. tardes. La hora es ahora. Conducción, cualquiera de nosotros. Coordinación general y producción,